En una aldea olvidada entre montes y ríos, donde las sombras parecían tener vida y el viento traía voces antiguas, se levantó un rumor que estremeció a todos. El brujo más temido de la región había lanzado un desafío contra el hombre de Dios que había llegado predicando el arrepentimiento y el poder del Altísimo. Las gentes murmuraban con miedo. Decían que aquel brujo hablaba con los muertos, que su palabra podía enfermar y que su mirada traía desgracia. Pero el siervo de Dios no tembló, porque sabía que no venía en su propio nombre, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. El día del reto amaneció cubierto de nubes densas. Parecía que el cielo mismo observaba aquel enfrentamiento. Los aldeanos salieron de sus casas, algunos con temor, otros con curiosidad. En medio de la plaza, el brujo trazó símbolos en la tierra con sangre de ave y ceniza. El hombre de Dios lo observaba en silencio, con la Biblia apretada contra su pecho, mientras su corazón no temía al mal, porque sabía que mayor es el que está en él que el que está en el mundo. El brujo levantó sus manos al cielo, invocando a sus espíritus. Los tambores sonaban, el humo se elevaba, y los ojos de muchos comenzaron a llenarse de terror. Las aves huyeron, y el viento rugió entre las ramas. Pero el hombre de Dios no retrocedió un solo paso. Cerró sus ojos, y en un susurro dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? En ese instante, el ambiente cambió. Lo que era oscuridad comenzó a temblar frente a la fe de un solo justo. El brujo lanzó su primer conjuro. Un cuervo cayó del cielo, muerto. El pueblo gritó horrorizado, pero el hombre de Dios, con calma, alzó su mano y oró: Padre, glorifica tu nombre, para que sepan que tú eres el Dios verdadero. Entonces, el cuerpo del ave comenzó a moverse, y ante los ojos de todos, volvió a la vida y emprendió vuelo. El brujo retrocedió un paso. Sus labios se torcieron. Su magia se había encontrado con un poder que no comprendía. Los aldeanos empezaron a murmurar el nombre de Jehová. El brujo, enfurecido, golpeó el suelo con su bastón, y un humo oscuro brotó, cubriendo la plaza entera. Pero en medio de esa nube, una voz resonó, clara y firme. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra ella. La voz era del siervo de Dios. Su rostro brillaba con una paz inexplicable, mientras el humo se disipaba, como si el mismo viento del cielo hubiera descendido a defenderlo. El brujo cayó de rodillas, pero no en rendición, sino en furia. Tomó tierra entre sus manos, la lanzó al aire y gritó: Si tu Dios es real, que te libre de mi maldición. El hombre de Dios se quedó quieto, mirando al cielo. Jehová es mi refugio, mi fortaleza, mi libertador, respondió con voz suave, pero llena de autoridad. Un trueno estalló a lo lejos, y un relámpago cruzó los cielos. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero todos sintieron que algo invisible estaba descendiendo en aquel lugar. Entonces, un viento poderoso se levantó. Los árboles se inclinaron, las antorchas se apagaron, y el suelo tembló. El brujo fue arrojado hacia atrás como por una fuerza invisible. El pueblo cayó de rodillas. El siervo de Dios no se movió. Su túnica ondeaba al viento, sus ojos fijos en el cielo. En su interior, sabía que no era él quien estaba peleando. Era Dios quien había tomado el control. El brujo gritó, desgarrando su garganta, mientras el polvo lo cubría. Trató de levantarse, pero su fuerza se había ido. Levantó su mirada temblorosa hacia el siervo y dijo con voz quebrada: ¿Quién es el Dios que te da ese poder? El hombre de Dios caminó hacia él, con pasos lentos, y respondió: No es mío el poder, sino de aquel que hizo los cielos y la tierra, y cuyo espíritu mora en mí. En ese momento,
El brujo comenzó a llorar. Las lágrimas limpiaban su rostro manchado de ceniza. La multitud guardó silencio. Había visto con sus propios ojos que la autoridad de Dios no era un mito, sino una realidad que quiebra el orgullo y disuelve la tiniebla. El hombre de Dios se inclinó, puso su mano sobre su cabeza y oró. Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y una paz sobrenatural descendió sobre el lugar. Esa noche, el brujo fue hallado de rodillas frente a la choza del siervo, pidiendo ser enseñado en el camino del Altísimo. El siervo lo recibió con un abrazo, sin reproche, sin miedo, porque donde antes había oscuridad, ahora brillaba una llama nueva, la misericordia de Dios. El pueblo entero fue testigo del cambio. Las gentes dejaron sus ídolos, apagaron los fuegos de sus altares antiguos y levantaron un altar al Dios verdadero. Las voces de los niños se escuchaban cantar salmos, y las noches ya no eran temidas, sino bendecidas, porque cuando Dios se manifiesta, hasta los más duros corazones se rinden ante su gloria. Desde aquella noche, el hombre de Dios no volvió a hablar del milagro como un trofeo, ni como una historia para impresionar. Lo guardó como un secreto entre él y su Señor. A veces, mientras caminaba por los campos al amanecer, recordaba el momento en que el brujo fue derribado por el viento del Espíritu. Recordaba su rostro, el temblor de su voz y las lágrimas que marcaron el inicio de su redención. Comprendió entonces que el verdadero poder no se demuestra humillando al enemigo, sino venciendo al mal con el bien. El hombre de Dios aprendió que cada batalla espiritual es también una lección de humildad, porque el poder del cielo solo reposa sobre los corazones quebrantados. Y en su silencio, entendió que la victoria no fue suya, fue del amor de un Dios que no destruye, sino que transforma. Con el paso de los días, el pueblo comenzó a cambiar. Donde antes se escuchaban cánticos paganos, ahora se oían oraciones al amanecer. Las manos que antes levantaban ídolos, ahora se alzaban al cielo. Pero el hombre de Dios sabía que toda luz recién nacida debía ser cuidada, como una llama en medio del viento. Se quedó entre ellos, enseñando la palabra, mostrándoles que la fe no era solo creer en los milagros, sino vivir conforme a la verdad, aunque no haya prodigios visibles. Enseñó que el poder de Dios no está en el espectáculo, sino en la obediencia, en la pureza, en la renuncia al mal. Y mientras hablaba, comprendía que Dios no lo había enviado a vencer brujos, sino a rescatar almas cautivas por la mentira. Una noche, mientras oraba solo en la montaña, sintió la voz del Espíritu hablar a su interior. No te alegres de que los demonios se sujeten, sino de que tu nombre está escrito en el cielo. Entonces cayó postrado y lloró. Lloró al comprender cuán fácil es para el hombre desviar su mirada del dador hacia el don, del Señor hacia el milagro. Allí, bajo el manto de estrellas, el siervo entendió que el mayor milagro no fue la caída del brujo, ni el trueno, ni el viento poderoso, sino el cambio de un corazón. Y prometió servir con más pureza, sin buscar gloria, sin esperar reconocimiento, solo deseando que cada acto suyo reflejara la luz del Dios que lo había enviado. Con el tiempo, aquel brujo, ahora transformado, se convirtió en su discípulo. Ya no vestía amuletos, sino humildad. Ya no invocaba sombras, sino la gracia de Cristo. El hombre de Dios lo veía orar, y sus ojos se llenaban de lágrimas, porque el mismo que un día fue enemigo, ahora era hermano. El pueblo, al verlos juntos, comprendió algo más profundo que el poder. Entendió el perdón, porque cuando el amor de Dios actúa, no deja enemigos, deja testimonios. Y así, lo que había comenzado
como una confrontación espiritual, terminó siendo una historia de redención, de restauración y de propósito eterno. El hombre de Dios comenzó a enseñarles que la verdadera guerra espiritual no se libra contra carne ni sangre, sino contra los poderes que intentan apagar la fe en los corazones. Les dijo: el enemigo no teme a quien grita, sino a quien ora. No huye del que amenaza, sino del que obedece. No se rinde ante los fuertes, sino ante los humildes que llevan fuego en su interior. Les explicó que cada vez que un creyente se mantiene firme en medio de la tentación, está venciendo más que 1000 hechiceros, que la luz más poderosa no es la que deslumbra, sino la que permanece cuando todo alrededor es oscuridad. Pasaron los años, y el hombre de Dios envejeció. Su cabello se volvió blanco como la nieve, y sus pasos más lentos. Pero su mirada seguía ardiendo con el mismo fuego que aquella noche en la plaza. Muchos venían de lejos a escucharle, y todos encontraban en su voz algo más que palabras. Encontraban testimonio vivo. Cuando alguien le preguntaba cómo había vencido al brujo, él sonreía con sencillez y respondía: no fui yo quien venció. Fue la verdad quien habló, y las tinieblas no pudieron resistirla. Y así, enseñaba que el poder no está en el hombre, sino en la presencia que lo habita. Cuando partió de esta tierra, el pueblo lloró, pero no con tristeza, sino con gratitud, porque había dejado tras de sí no templos de piedra, sino corazones transformados. Había dejado un legado de fe, humildad y fuego santo. Y se contaba entre los ancianos que en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba sobre la aldea, aún se escuchaba su voz diciendo: no temas al brujo, ni al demonio, ni a la oscuridad. Teme alejarte de Dios, porque lejos de Él no hay victoria, no hay vida, no hay luz. Así terminó la historia del hombre que no peleó con hechizos, sino con oración, que no respondió al desafío con furia, sino con fe, que no venció con fuerza, sino con presencia, y su legado permanece, recordándonos que cuando un hombre de Dios es retado, no se defiende, deja que Dios hable por él.